Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en Finanzas para Dummies. En esta ocasión veremos el análisis vertical, un análisis que se utiliza mucho en las finanzas y que contrasta con el video anterior, el análisis horizontal. Si ustedes quieren, se los dejo aquí arriba para que lo puedan ver, pero haré un muy pequeño resumen antes de empezar con el vertical. Se trata de tener una cuenta o un estado y lo comparamos año tras año o periodo tras periodo. En este caso, las ventas netas. Vendimos 175.200 en el 2021, 205.900 en el 2022. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto creció? Pues en realidad las ventas aumentaron en $30.700. ¿Y eso en porcentaje cuánto es? Pues cogemos los 30.700 y lo dividimos entre lo que fue el primer periodo. Nuestras ventas crecieron un 17.52%, pero si tenemos en cuenta el caso de que tenemos una inflación del 20%, nuestras ventas no crecieron en realidad. Sí, nuestras ventas crecieron monetariamente. ¿Por qué? Por la inflación. ¿Qué quiso decir con la inflación? Que si aquí nuestros productos valían algo, ahora acá en este año van a valer un 20% más. Y pues por obvias razones, aquí incrementó lo que serían las ventas netas. Pero ojo, las ventas en términos de unidades vendidas no aumentaron, disminuyeron, porque aquí este 17.52 nos dice que es menor que el 20%. Si al menos el aumento hubiera sido del 20%, eso quiere decir que nuestras ventas se mantuvieron iguales. Si quieren una explicación más profunda de esto, los invito a ver el video anteriormente mencionado. Ahora bien, ¿qué es el análisis vertical? Es un análisis financiero que se utiliza bastante y que tiene en cuenta estos tres puntos. Es un cálculo de los porcentajes basados en un total. ¿Cómo hace un cálculo de los porcentajes basados en un total? En este caso, en el estado de resultados vamos a tener un total o un punto de partida que son las ventas netas. Va a ser nuestro punto de referencia y va a ser el concepto importante. Vamos a calcular los porcentajes. Vamos a coger nuestras ventas y lo vamos a dividir entre las ventas, pero lo vamos a fijar para poder arrastrarlo. ¿Y esto qué nos va a decir? Pongámosle otros dos decimales. Nos va a decir que, por ejemplo, de las ventas netas, del 100% de las ventas, un 40% ya no lo estamos gastando en el costo de ventas. Después de eso nos está quedando un 59.82%. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que en gastos financieros nos estamos gastando el 25% de lo que nos dejan nuestras ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro impuesto del 37% sobre la utilidad antes de impuestos está haciendo un 2.96% de nuestras ventas. Y que a la final, la utilidad neta, es decir, lo que se llevan los inversionistas, lo que le deja a los dueños del negocio, es un 5.3%. ¿De qué? De las ventas netas. Es decir, vendieron una cantidad y de esa cantidad solo el 5.3% va a ser una utilidad neta. Segundo, dice que es estático. Es decir, no estamos analizando variaciones respecto de año a año como es en el análisis horizontal, sino que simplemente, como se dan cuenta, vamos hacia abajo analizando en el mismo periodo, en el mismo año o en el mismo mes o en lo mismo que sea, pero es en el mismo periodo y se hace sobre una cuenta base como es las ventas netas. Y tercero, depende de cada sector o industria. ¿Qué quiere decir esto? Puede que un costo de venta de 40% sea muy alto o muy bajito, dependiendo del tipo de industria. Si es una industria de servicios, comercial o industrial que se dedica a fabricar cosas. Eso ya depende de cada sector o de cada industria e incluso de cada empresa. Yéndonos con esto, ahora vamos a completar el 2022 y vamos a hacer una pequeña comparación. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger esto y lo vamos a dividir entre las mismas ventas netas fijadas. Esto es un porcentaje. Y lo que vamos a hacer es ahora arrastrarlo y darle unos cuantos decimales. Muy bien, ¿qué podemos ver acá? Primero que todo, están aumentando los costos de ventas. Sí, ya lo sabemos. De 70.000 pasó a 90.000.
Pero en este año los costos eran un 40% de las ventas, ahora son un 43%. Y a eso le tienen que añadir que según el ejercicio de análisis horizontal, las ventas disminuyeron. Entonces, tras de que nuestras ventas disminuyen, el costo de ventas aumenta. ¿Qué otra cosa podemos ver? Lo que serían los gastos, la utilidad operacional. 32.99% pasó a 32.59. Ven que pasó de $57.800 a $67.100. O sea, es un aumento monetario, pero en realidad en términos porcentuales disminuyó. ¿Por qué? Porque nuestras ventas fueron menores, porque nuestros costos de venta han sido mayores. Por este tipo de cosas es que en el análisis vertical tiene prioridad el análisis porcentual o lo que sería la variación porcentual de un año al otro en vez de lo que serían las unidades monetarias. ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? Veámonos en la utilidad neta, que es lo que nos interesa, lo que le deja el negocio a los dueños. Pasó de 8.820 a 9.009. ¿Hubo un aumento de utilidad? Sí, pero en realidad el negocio le fue peor. ¿Por qué? Porque en el 2021 era del 5% respecto de las ventas y ahora es del 4.38%. Eso quiere decir que al negocio le está yendo mal. ¿Por qué? Porque está teniendo menos utilidades respecto de sus ventas, cuando en realidad deberían optimizar los procesos. ¿Para qué? Para que su utilidad sea cada vez mayor porcentualmente respecto a sus ventas netas. Entonces, si un inversionista, si el dueño del negocio quiere tomar decisiones teniendo en cuenta el análisis vertical, tiene que hacerlo respecto a esta disminución de porcentajes. Mi utilidad antes era el 5% respecto de las ventas, ahora es del 4%. Para él tiene que pesar más esa disminución y tiene que darle la importancia a esa disminución y no al aumento monetario que se dio acá. Porque como vemos, sí aumentó la utilidad, pero el negocio le fue peor porque está recibiendo menos dinero en términos porcentuales respecto de sus ventas. Lo mismo se puede evidenciar en el balance general. Tenemos activos corrientes, fijos, totales, pasivos corrientes de largo plazo, totales, y un patrimonio, puede ser capital social y utilidades retenidas. Cada uno tiene un porcentaje X respecto del 100% de cada cuenta. Pero una vez más, depende de cada sector y de cada industria. Por ejemplo, si es una empresa industrial, tiene que tener un alto activo fijo y un alto inventario porque necesita estar produciendo muchas cosas. Entonces esos porcentajes se tienen que analizar respecto a los activos totales y ver cómo evolucionan año a año. Los servicios, si es una empresa de servicios, un inventario bajo, un activo fijo alto. O si es una empresa comercial, por ejemplo, tiene que tener un alto inventario, pero poco activo fijo. ¿Por qué? Puede ser una empresa que, por ejemplo, se dedique a vender, no sé, cosas desde la casa. No tiene que tener maquinaria de equipo, terrenos, ni nada, pero en cambio sí tiene que tener su inventario. Entonces todo eso lo analizamos. Y hay otras cuentas que se pueden analizar entre sí, como estos ejemplos. El pasivo total es cada vez más porcentaje del patrimonio. ¿Qué quiere decir? Si el patrimonio, por ejemplo, es 100 y los pasivos son 30, ¿eso qué quiere decir? Que del dinero que tiene la empresa, que el dinero propio del capital social de los inversionistas, el 30% de ese dinero al menos estaría comprometido en deuda, en lo que sería dinero que tocarle a un acreedor. En cambio, si el año siguiente de ese mismo 100%, ahora los pasivos totales pasan a ser un 50%, pues se está viendo una mala gestión o hay algo por lo que deberíamos preocuparnos. Porque ahora el pasivo total es la mitad de lo que se tiene del capital social y de las utilidades retenidas. Entonces, del patrimonio de la empresa, ahora el 50% ya es un pasivo, o se debería, en términos porcentuales. Son cosas que se deberían analizar también en lo que sería un balance general. Lo mismo, aumenta el pasivo corriente en cuentas por pagar, o sea, acá, pero no da utilidades o el activo por cobrar. ¿Cómo así?
Si nosotros obtenemos más créditos por parte de lo que serían los proveedores, más cuentas por pagar, pero a la final no estamos vendiendo más, no se están aumentando nuestras utilidades o tampoco estamos aumentando nuestras cuentas por cobrar, eso quiere decir que estamos dándole una mala gestión, por ejemplo, el inventario, porque estamos pidiendo más, pero no se está vendiendo tanto, no está habiendo una buena rotación. Entonces, eso es en resumen el análisis vertical. Sacarle los porcentajes de estas cuentas a una cuenta en general, como en este caso en el estado de resultados son las ventas netas, y mirar cómo le fue en el 2021 respecto del 2022. ¿En términos de qué? ¿De cuánto vale ahora ese porcentaje para esa cuenta? ¿Si aumentó o si disminuyó? Porque puede que incluso esto tenga un valor y el año que viene tenga un valor menor, pero pueda asimismo aumentar su porcentaje respecto del total. Espero que les haya gustado, amigos, no olviden de darle like, de suscribirse y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.